Muy buenas tardes, bienvenidos a una capacitación más de Ancona Autopartes. Soy el ingeniero Eduardo Castañeda. En esta ocasión nuestros amigos de TMK traen para nosotros tipos, generaciones de valeros y masas y sus principales fallas. El técnico José Rubén será el encargado de impartir esta capacitación. Cualquier duda o comentario estaremos muy al pendiente para respondérselas a la brevedad. Recuerden, al final del video vamos a tener un concurso para ganarse un kit de souvenirs de Ancona, gorra, vaso y una playera. Estaré muy al pendiente. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Habla Rubén Delgado de Valeros Internacionales. El día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes el tema de los rodamientos y masas. Vamos a ver los tipos, los funcionamientos y las fallas de los mismos. Ok, amigos, bueno, tenemos como temas rodamientos automotrices. ¿Qué es un rodamiento? Cantidad y tipos de rodamientos en un automóvil. La evolución de los rodamientos, componentes de los rodamientos dobles, qué es una masa de primera generación, qué es una masa de segunda generación y por supuesto masas de tercera generación y masas con rodamiento y con encoder. ¿Ok? También vamos a ver el tema del análisis de fallas, las fallas de montaje, lubricación inadecuada, contaminación, mala aplicación y recomendaciones. Y por último, veremos el tema de la manufactura de los productos TMK, la generalidad del proceso de fabricación y las ventajas competitivas que tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir qué es un rodamiento como tal, que es el tema principal. ¿Ok? Un rodamiento es un elemento mecánico de rotación que reduce la fricción por medio de elementos rodantes que pueden ser bolas o rodillos que sirven como apoyo y reducen la fricción. En general, esto es lo que es el rodamiento. Bueno, como inicio vamos a hacer la analogía de un rodamiento rígido de bolas que podemos ver aquí en nuestra diapositiva. Tenemos tres presentaciones: un rodamiento sin sellos, un rodamiento con sellos de metal y un rodamiento con sellos de neopreno. Quiero aclarar, porque muchas veces dicen es que es mejor el que lleva tapas de lámina, es mejor el que lleva tapas de neopreno. No, señores, cada rodamiento tiene un uso específico. Por decir, los que no tienen tapas, pues son rodamientos que normalmente van a trabajar en medio de aceite, el cual el aceite, independientemente de hacer la lubricación, va a ser el enfriamiento con el mismo aceite. Entonces se requiere que ese rodamiento esté abierto. Los que tienen tapas de metal son rodamientos que se ocupan en máquinas o electrodomésticos que están dentro, en un techo. Vamos a poner, por ejemplo, el motor del refrigerador, el motor del horno, un ventilador, una máquina herramienta. No requiere tanto sello, solamente que cubre el polvo. Y tenemos por último los sellos de neopreno. Los sellos de neopreno nos van a sellar en ambas tazas, tanto en la taza exterior como en la taza interior. Ahí sí es importante. ¿Por qué? Porque tiene que estar sellada perfectamente la unidad. Ejemplos, por decir, en la distribución, en motores que van, ahora sí que en el cobre del carro, que son susceptibles a la humedad o al polvo. Por eso es importante que sepan esto. Uno no es mejor que otro, cada uno tiene un proceso específico. Ok, aquí también podemos ver las partes de un rodamiento. Tenemos una taza, una pista exterior. Después tenemos una pista interior o diámetro interior. Tenemos los elementos rodantes que bien pueden ser bolas o rodillos. Tenemos una reja o una jaula, la cual es la que se encarga
de dar la distancia entre elemento rodante y en los espacios que generan tener el lubricante. En este caso podría ser la grasa para un rodamiento de vehículo, de una unidad. Y esas son las partes principales. Bueno, también tenemos los sellos que habíamos platicado, ¿verdad? En el caso de los rodamientos de masas y masas es necesario porque son productos que están a la intemperie. Bueno, siguiendo con el mismo tema de que un rodamiento es un producto de calidad, un elemento de calidad, nosotros mostramos en la lámina, podemos ver un rodamiento antes de montar, un rodamiento en el montaje, vemos la franja roja que nos está indicando la interferencia del rodamiento. ¿Qué quiere decir? Que este rodamiento va a una flecha y la tasa de arrastre o la tasa que va a girar va a ser la tasa que tiene la interferencia. En esta lámina lo que podemos ver es que la flecha es la que lleva la interferencia. Posteriormente, ya el rodamiento estando en funcionamiento, podemos ver también aquí en la lámina que ya es en la flecha y es en el alojamiento, y entonces ya es un producto que va a empezar a trabajar. Por eso es bien importante que nosotros mantengamos los ajustes que nos solicite el fabricante. Bueno, no sé si en alguna ocasión ustedes se han preguntado ¿cuántos rodamientos tiene un vehículo? Bueno, un vehículo tiene entre 80 y 120 rodamientos en varios tipos, agujas, cónicos, rígidos, dobles, y pues están distribuidos en la parte del vehículo. Como por ejemplo tenemos rodamientos en la parte del motor, rodamientos en la transmisión, en el diferencial, por supuesto que en las ruedas, poleas en la parte de la distribución, el alternador, en el clutch y en el aire acondicionado, por mencionar algunas de las partes. También tenemos en suspensión los rodamientos axiales que van arriba de los amortiguadores. Bueno, vamos a entrar a ver las primeras generaciones de rodamientos previo a lo que son la generación 1, 2 y 3 que vamos a ver posteriormente. Aquí en la lámina mostramos un rodamiento de rodillos cónicos. ¿Cuál es la característica de un rodamiento de rodillos cónicos? Bueno, la característica de este rodamiento es que tiene la recepción de carga radial, que vamos a decir que es el peso del vehículo, el peso de la tripulación o la carga. Esas son las fuerzas radiales. Las fuerzas axiales son las fuerzas que se van a generar en la conducción cuando viramos a la izquierda, a la derecha y generamos ciertas fuerzas axiales. La fuerza axial la va a determinar, como vemos en la lámina, el ángulo alfa. A mayor inclinación, pues mayor será la capacidad de fuerza axial que reciba este rodamiento. Bueno, aquí vamos a ver cómo han sido las generaciones de rodamiento. Un rodamiento rígido de bolas en algunos vehículos se llegó a usar en los X-traseros. Después entró el rodamiento cónico o el rodamiento de rodillos cilíndricos que soportan cargas radiales, y en las ruedas delanteras pues tenemos los rodamientos cónicos, que son los que en algunos modelos todavía en la actualidad se manejan, como en el caso del Matiz, que tiene rodamientos cónicos tanto en ruedas delanteras como en ruedas traseras. Después tenemos la primera generación, que la vamos a ver a detalle más adelante, que son rodamientos de doble hilera de contacto angular sellados. Tenemos las masas de segunda generación y algunos housing, que es una variable de rodamiento que se combina con una masa de primera generación. Y por último tenemos las masas de tercera generación, donde también hablaremos a detalle más adelante. Esto pues, es una presentación a modo genérico. Ok, aquí tenemos en esta lámina, estamos mostrando un corte
de rodamientos, donde podemos ver la pista exterior, la pista interior, los elementos rodantes, la jaula y los sellos. Tenemos en las dos presentaciones, en bolas y en rodillos. ¿De qué va a depender si es de bolas o de rodillos? Pues va a depender del fabricante del auto. Ok, ¿qué nos ofrece un rodamiento doble o un rodamiento de primera generación o un Hook 1, como se conoce en el mercado? Ok, el rodamiento doble es un rodamiento compacto de un tamaño reducido a comparación a los diseños anteriores. Esos diseños vienen en doble hilera, precisamente porque nosotros vamos a dar vueltas a la izquierda, a la derecha, y vamos a generar ese tipo de esfuerzos laterales, que son las fuerzas axiales, y que necesariamente pues, necesitamos dos pistas o dos soportes para poder lograr ese trabajo. También son rodamientos que vienen lubricados ya de origen. Es muy importante saber eso porque en muchas ocasiones la gente intenta relubricar los rodamientos y es un error porque los rodamientos tienen la cantidad y la calidad de grasa que requieren. Ok, entonces son algunas de las particularidades que tienen estos rodamientos. Además de que ya vienen precargados de origen, es de un fácil montaje, ya no se requiere de espaciador y pues es la generación 1 la que representa este tipo de rodamiento. Aquí estamos viendo un kit, una masa convencional y un rodamiento de primera generación. Ok, ¿dónde está la masa? ¿Dónde va la masa? Bueno, la masa se encuentra abajo del chasis y se conecta con el mango o nudillo, derivado también y haciendo conexión con la junta homocinética. Aquí en la lámina vemos la explosión, cómo está constituido y cómo se arma ese conjunto. A continuación, estamos viendo cómo es la conexión de lo que vendría siendo la junta homocinética, que deriva la fuerza motriz del motor, la transmite por la junta homocinética, la pasa a la masa está contenida en el mango a través del rodamiento y este a su vez se conecta con el tambor o con el disco y por último hace conexión con el ring, como podemos ver, el neumático, como podemos ver en la lámina que estamos presentando. Ok, pasamos a la segunda generación. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda generación? Como pudimos darnos cuenta, en la masa de primera generación el rodamiento es independiente y lo que se tiene que hacer es un ensamble con la masa y con el rodamiento. En el caso de la generación 2 ya es una masa que tiene el rodamiento integral y pues esa es la ventaja de la generación 2. Aunque tenemos dos versiones, una que es la integración del rodamiento y otra que es un rodamiento ensamblado. ¿Cuáles son las diferencias? En la masa integral, la masa o la brida viene siendo parte del rodamiento, que vendría siendo la pista exterior. Y en el caso de una masa ensamblada, lo que tenemos es un rodamiento por aparte y una masa que también puede ser sustituido la parte rodante para darle otra vida a la masa. Esa es la diferencia. Como la primera generación, pues esta masa ya viene precargada de origen. Tenemos una variable de la generación 2 que sería la generación 2.1. Es similar, con la diferencia de que en este tipo de masa tenemos un seguro adicional. Igual es una masa precargada, es una masa que vemos ahí que tiene un encoder, que más adelante vamos a platicarlo más extensamente, pero además también tiene un rebordeado o un ribeteado. ¿Cuál es ese ribeteado? Pues podemos ver en la punta de la masa que tiene un engargolado, un recalcado de material que también vamos a presentar cómo se hace, pero la función de
engargolado de este ribeteado es darle la precarga a la masa como un rodamiento doble de origen. Ya viene precargado y entonces en la generación 2.1 esa es la parte adicional. Podemos ver en la lámina también cómo está conectado al mango. En este caso es una masa motriz, por tal motivo lleva una espiga y su tuerca de seguridad. Ok, vamos a pasar a la tercera generación y pues como veníamos platicando, cuáles son las ventajas del sistema convencional, por decirlo de esa manera, a la primera, segunda generación de masas. En este caso estamos presentando la tercera generación, como podemos ver aquí en la lámina. ¿Qué es la parte adicional que va a tener la tercera generación? Bueno, esa vuelve a ser una masa con rodamiento integral, pero además consta de una segunda brida. Esa brida va a ser la que se va a fijar en el mango y la brida posterior es la que fija en el tambor o en el disco y posteriormente pues viene el neumático. Ventajas que tiene este tipo de producto, bueno, pues es un producto igual compacto, al ser un conjunto ya ensamblado, ya siendo más elementos, pues vamos a tener mayor rigidez. Tenemos la precarga ya configurada de armadora, o de fabricación, perdón, ya directo nada más para colocar. Tiene sus sellos como las masas anteriores y pues obviamente que va a ser protegida por elementos externos, agua, polvo, y son las ventajas que nos muestra este tipo de generación. Además que tenemos dentro de la generación 3 tenemos masas motrices y masas conducidas. Una masa motriz es una masa que va a transmitir el movimiento derivado del motor, y una masa conducida o loca pues va a seguir el movimiento. Tenemos dentro de esa generación masas con sistema ABS. Bueno, el ABS es un sistema el cual va a evitar que la rueda se amarre, como se está viendo en el video. ¿Por qué? Porque a la hora de que la rueda se amarra no nos permite, perdemos la conducción del vehículo. Y entonces con el sistema ABS va a hacer que tengamos ciertas pulsaciones, el cual nos va a permitir mantener el carro en control y poder frenar y poder esquivar el obstáculo. Como podemos ver en el video, esas pulsaciones se generan o es parte del funcionamiento del sistema de antitrabas, de ahí las siglas ADS. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, tenemos el corte de dos masas. En una masa nos está mostrando que tiene un dentado y ese dentado está conectado a un sensor, el cual a la hora de dar un ciclo a la masa vamos a tener esas pulsaciones, que es el número de divisiones que tiene el engrane. En este caso, como podemos determinar que este es un ABS mecánico, porque es un engrane, y entonces de ahí se recogen los impulsos. Este engrane tiene 50 divisiones, puede tener 52 o 48, el rango es más o menos ese, ¿no? Y entonces en una circunferencia o en un ciclo vamos a tener esas 50 pulsaciones, que quiere decir que las dos ruedas van a tener esas mismas pulsaciones al mismo tiempo, y eso es lo que va a evitar que el carro colisione. Este es parte del sistema ABS y lo tenemos tanto en masas locas como masas motrices. Ok, tenemos el encoder, y el encoder es una variable de lo que es el sistema ABS, con la diferencia que en este sistema lo que tenemos es casi el doble de divisiones. Si teníamos 50 en el mecánico, con el encoder tenemos 96, que casi es el doble,
¿Qué quiere decir? Lo mismo, que la rueda en un ciclo, en vez de dar 50 pulsaciones en el anterior sistema, en este sistema va a dar 96. Como consecuencia, el vehículo va a detenerse más rápidamente y con el mismo concepto, evitar colisiones y evitar algún accidente. Vamos a entrar al análisis de fallas. El 80% de los problemas de reclamaciones, de insatisfacción del cliente es meramente de falta de conocimiento y de algunas condiciones o herramientas que se requieren para hacer un buen servicio, un buen mantenimiento. Primeramente tenemos aquí en la lámina una masa de primera generación y observamos que parte del espigo de la flecha, que en teoría tendría que estar limpia o brillante, porque al haber una interferencia no entra polvo, no entra agua. Y aquí en esta masa lo que estamos viendo es que ya está oxidada. ¿Qué quiere decir? Que esa tasa de rodamiento estuvo circulando y nunca tuvo un arrastre o un apriete. Consecuentemente nos va a generar un ruido. De ahí que muchas veces decimos es que zumba el rodamiento. Zumba el rodamiento porque las dos tasas se están dando vuelta. Cuando la condición en una masa es que siempre una tasa sea fija y la otra tasa sea móvil, que es lo que llamamos la tasa de arrastre, que es la tasa que va a llevar el apriete o la interferencia. En este caso, esta masa, su problema fue posiblemente fracturaron el rodamiento, lo quisieron meter con martillo o lo golpearon, fracturaron la tasa y eso fue lo que generó que el desgaste de la espiga, como lo podemos observar en la lámina, y de ahí, como les comento, empiezan los zumbidos, empieza el calentamiento, la grasa pierde las características lubricantes, como consecuencia se desencadena el ruido y la degradación del rodamiento. Bueno, aquí tenemos otra falla, que es normalmente no tenemos la costumbre de medir el rodamiento y entonces lo que hacemos pues es que se parece o es más o menos y entonces agarramos y lo metemos. Aquí tenemos un caso muy particular y muy frecuente. Tenemos una masa de A2-A3, que es una masa con 40 milímetros de eje, pero quisieron instalar un rodamiento de Pointer que tiene un milímetro menos en el diámetro. Entonces, nosotros tenemos un rodamiento 56-67-19, que sería el correcto, con una medida de 40 por 72 por 37, pero como se parece mucho al de Pointer, que tiene un milímetro menos, entonces este rodamiento es de 39 por 72 por 37, el cual, como podemos observar en la lámina, trefiló la espiga de la masa. ¿Qué es el trefilado? Bueno, pues es la deformación que se le hace a un metal. En este caso, pues es la reducción del diámetro de 40 milímetros a 39 milímetros. Y por tal motivo, pues la masa no va a servir. ¿Por qué? Porque si llegan por medio de una prensa hidráulica a meter el rodamiento, lo que van a hacer es cerrar la espiga. A la hora del montaje del rodamiento del mango en la espiga, pues no va a entrar porque ya se cerró un milímetro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de instalar el rodamiento para evitar este tipo de situaciones. En esta lámina que observamos, pues observamos que la espiga o la flecha del rodamiento está golpeada. Volvemos a lo mismo. Si al inicio nosotros habíamos dicho que un rodamiento es un elemento mecánico de precisión, pues obviamente que en el montaje, que puede ser el mango, puede ser en este caso la espiga de la masa, si viene golpeado, pues va a afectar de igual manera. Aquí se muestran dos casos. Tenemos el asiento golpeado y deformado, que va a evitar que el rodamiento llegue a la medida que tiene que llegar. Y en la otra imagen tenemos la espiga golpeada y esos golpes van a hacer que el diámetro del rodamiento sea grande
y a la hora de meter el rodamiento habrá una interferencia mayor y esa interferencia mayor nos va a generar calor y ese calor o esa temperatura va a generar que la grasa se vaya degradando por exceso de temperatura y consecuentemente vamos a tener lo mismo, el rodamiento rumba, el rodamiento zumba, tenemos ruido, se le fugó la grasa, pero es consecuencia de una mala manipulación y de un mal montaje. En la siguiente lámina estamos observando unos elementos rodantes, en este caso es el rodamiento de bolas, y estamos viendo una coloración marrón, una coloración café. Déjenme decirles que para que ustedes lleven a un acero a esa coloración necesitan alrededor de 380 a 410 grados para que nosotros obtengamos ese color de acero, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que las condiciones, la temperatura normal del funcionamiento de un rodamiento es de 140 grados como máximo, imagínense qué pasó ya ahorita. Si el acero llegó a la temperatura, vamos a dejarla en la mínima, que son 380 grados. Entonces, duplicamos más de lo doble de un funcionamiento adecuado. Entonces, al calentarse los elementos rodantes, ya sabemos que ya tenemos una temperatura por arriba de la admisible. Esta temperatura va a ser la degradación de la lubricación. Y como consecuencia, pues vamos a empezar a deteriorar el rodamiento. En esta lámina estamos viendo la pista del rodamiento, la pista exterior, y podemos ver cómo viene cascada esa pista y además la coloración, que volvemos a ver una coloración marrón. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a imaginar. Nosotros tenemos nuestro vehículo y lo vamos a correr en una autopista. En esa autopista, pues vamos a correr bien. ¿Por qué? Porque pues, es una pista libre, sin piedras, sin agujeros, y entonces vamos a tener una buena conducción. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos cambiamos a una pista de terracería o de baches? El carro va a empezar a brincar y no podríamos mantener esa velocidad. Pues lo mismo pasa con los rodamientos, señores. Los rodamientos al inicio, teniendo un rodamiento nuevo, pues vamos a ir libres, pero en el momento que empecemos a tener degradación o problemas con lubricación, pues vamos a tener un rodamiento defectuoso, ¿verdad? Ok, entonces estamos viendo que debemos de tener cuidado con el manejo en el montaje de los rodamientos. Tenemos otras características también de la degradación de los rodamientos. Muchas veces el rodamiento de origen es seleccionado por el fabricante y esa selección de rodamiento, bueno, pues se hace en función al tipo de vehículo, el tipo de carga, el tipo de trabajo que va a hacer. Mas, sin embargo, considerando que no tenemos las mismas carreteras que Japón, que Europa, y haciendo la comparación de nuestras pistas, pues no tenemos otros factores que afectan, en este caso, el elemento rodante, en este caso, pues un rodamiento. Aquí estamos mostrando el rodamiento de doble hilera del Versa, rodamiento de rueda trasera, que de modelo original es diseño de bolas, es un DB2555. Nosotros, considerando ese tipo de situaciones desparejas, TMK manda a hacer un desarrollo de rodillos cónicos, el cual nos va a soportar mayor carga. Ustedes pueden ver el rodamiento ahí en la lámina, es el FC 41288. Es un rodamiento a rodillos, es un rodamiento sellado, pero recuerden que el rodillo nos va a dar más capacidad de carga. Entonces, al darnos más capacidad de carga, pues no vamos a tener los problemas que se tienen. Ok, vamos a pasar
a la parte de la inserción o el montaje de un rodamiento en la flecha o en el alojamiento. Muchas veces el no tener el conocimiento de cómo hacer el montaje de un rodamiento, eso puede generarnos ciertos problemas. En esta lámina podemos ver que se nos indica que para insertar el rodamiento en la flecha, vamos a decir, en este caso sería la espiga de la masa, nosotros tenemos que apoyar, como vemos en esta lámina, en la taza interior, cosa que muchas veces por comodidad o por no tener la herramienta adecuada, se nos hace fácil recargarnos en cualesquiera de las tazas. Error. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder cuando nosotros apliquemos la fuerza es que vamos a hacer un marcado en las pistas, ya sea en la pista interior o en la pista exterior, dependiendo si el rodamiento lo vamos a montar en la flecha o lo vamos a montar en el alojamiento. De cualquier forma, nosotros estamos ilustrando cuál es la parte correcta, porque a la hora de no hacer esta operación adecuadamente, lo que estamos haciendo es marcando las pistas, y marcar las pistas es como irle haciendo hoyos a la carretera. Ustedes muchas veces nos ha tocado que vemos un pequeño hoyo de 6 pulgadas y en una semana ya tenemos un hoyo de 1 metro, un bache más bien de 1 metro, 1,5 metros. Pues es la misma situación que pasa con los rodamientos. Y pues volvemos a lo mismo, es una pista, esta es una pista circular que es la del rodamiento, y entonces a la hora de estar revolucionando, estar pasando por estos puntos, vamos haciendo más grandes esas huellas. Entonces vean la importancia que tiene la instalación del rodamiento, ya sea en su masa o en su alojamiento. Hay que apoyar en la parte correcta. Tenemos la contaminación por falta de sello, falta de tapacubo. Hay algunos diseños que llevan retén en las dos partes y hay algunos otros diseños que llevan un retén y un tapacubo y hay algunos otros rodamientos que vienen sellados por completo, pero como esto ya es de fabricación, pues hasta que nosotros no nos damos cuenta en la cuestión de reclamaciones, de devoluciones, es como podemos detectar y podemos dar una solución. Aquí estamos observando una masa de Suru 3 de rueda trasera, en el cual podemos visualizar que la grasa está contaminada. ¿Qué fue lo que pasó? Que no pusieron tapacubo y entonces la tierra y el agua entró en los elementos rodantes y empezó a hacer la degradación del sistema de rodadura. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, TMK tiene un producto disponible que es la misma masa pero con su tapacubo, como se muestra en la lámina que estamos presentando. Y ese tapacubo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a sellar y va a evitar que entre agua, que entre tierra. Eso es muy importante, dado que cuando cambian la masa, para quitarla tenemos que aflojar la tuerca central, y esa tuerca central está protegida por un tapacubo. A la hora de meter un desarmador o de tratar de sacar el tapacubo, lo doblamos, lo agujeramos y entonces ese tapacubo ya es inservible. Necesitamos cambiar o reponer ese tapacubo, y pues nosotros tenemos esa versión. Posteriormente tenemos la instalación de una masa 2.1. En este caso estamos presentando aquí el producto en la lámina, y es importante también tener la herramienta y tener la técnica para poder hacer la instalación de esta masa, ya que muchas veces igual por ese desconocimiento el producto falla y el producto no tiene fallo. La situación es que cada tipo de rodamiento tiene una forma de instalar, se requiere de una herramienta, y pues ese es el problema con este tipo de productos, ¿verdad? Y otra falla que tenemos aquí es en las masas de generación 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, podemos observar aquí en la lámina, tenemos la parte frontal del rodamiento,
donde estamos viendo partes de la reja que ya salen por ese lado. La masa ya no tiene ni siquiera el retén, los elementos rodantes están contaminados, y al lado vemos que hay un conector. Ese es el conector del ABS de la masa. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que al no estar sellando esa parte, está permitiendo que entre la tierra y que entre el agua. Aquí vemos en esta otra lámina que está oxidada esa parte. ¿Qué quiere decir? Que esa parte debió de haber estado blanca y debió de haber estado sellada, cosa que estamos viendo que está oxidada. Entonces, por ahí entró el agua, se contaminó la masa, y obviamente, como lo que hemos venido platicando, el rodamiento empieza a tener ruidos, el rodamiento empieza a tener zumbidos y avisarnos que algo anda mal. Pero en este caso, como les digo, esto es un problema de instalación, un problema de que no vimos, no atornillamos con la presión o con la fuerza que se debió de haber hecho, y como consecuencia pues tenemos la entrada de elementos. Aquí en esta diapositiva estamos viendo el conector naranja y el engrane. A la hora de estar separado, pues obviamente está fugando, va a fugar el lubricante, pero a la vez va a entrar ahí los contaminantes. Como consecuencia, pues vimos en la lámina primera de la generación 3 cómo se degrada el rodamiento. Otra de las fallas que tenemos es la equivocación de la selección del producto. Aquí, en esta diapositiva, vamos a tener otra falla recurrente. ¿Cuál es esa falla? Que no se hizo la elección correcta. Esta masa es una masa 4x4 que seguramente le instalaron en una camioneta 4x2. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de masa no viene rebordeada, no viene recalcada. Como tal, no hay nada que la contenga. Vamos a ver en la siguiente lámina cuál es la situación. Aquí estamos viendo la misma masa o una masa similar, que es una masa 4x2, pero que tiene su espiga flotante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros, por medio de una espiga, de un tornillo, estamos conteniendo el paquete de la masa y del rodamiento, o el housing como se conoce. Y entonces eso va a impedir que se desarme la masa. Entonces, importantísimo siempre hacer la elección correspondiente. Al lado tenemos una masa 4x4, pero con una característica, como podemos ver en la punta está recalcada o está ribeteada. Ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento mecánicamente, y entonces eso actúa como una tuerca, ya no permite que se desarme la pieza. Entonces es importante, porque mientras no tengamos ese conocimiento, pues vamos a tener este tipo de problemas, que la masa se desgajó o que la masa se separó. Aquí en este video estamos viendo qué es el ribeteado recalcado. Aquí podemos ver cómo va bajando el husillo con un movimiento orbital y va deformando la punta de la masa, además de darle la precarga necesaria para evitar un juego axial. Esto es súper importante, y este es un diseño pues, de tecnología actual, y en este tipo de diseños ya no tenemos problema. ¿Qué quiere decir? Que entonces podemos utilizar siendo una masa ribeteada, la podemos utilizar en 4x4 y en 4x2, y no vamos a tener ese problema de separación de rodamiento. Aquí en este tríptico mostramos algunas aplicaciones son compatibles, algunas son exclusivas. Por eso es importante que en este tipo de producto, que son de camionetas pick-up, siempre chequemos nosotros si es un vehículo 4x4 y 4x2, siempre es importante. En caso de tener duda, pues podemos marcar a TMK y pedir la asesoría correspondiente. Ok, llegamos a la parte, ¿por qué TMK? Ok,
Pues por las razones que a continuación vamos a ver. Nuestros productos están basados en normas ISO. El producto automotriz, y como bien venimos diciendo al principio, que estamos hablando de rodamientos, que son elementos o mecánicos muy precisos. Bueno, pues nosotros para tener este tipo de productos, pues requerimos de un producto de vanguardia y de alta tecnología. A continuación vamos a ver un video donde vamos a ver la manufactura de algunos cubos de rueda. En este caso, lo que estamos presenciando es la manufactura de una masa de tercera generación con sistema ABS con conector. Como podemos observar, en estos equipos son totalmente computarizados, de tal forma que ahí no interviene la mano del hombre, todo está automatizado y todo está perfectamente calibrado. ¿Qué logramos en este tipo de manufactura? Bueno, logramos repetitividad, una gran precisión. ¿Por qué? Porque aquí no hay descuido, esto está totalmente automatizado y es muy difícil que tengamos algún error. Además que toda esta cadena de manufactura, cada proceso lo va midiendo. Si el robot saca la parte de una masa en la manufactura número 1, la pasa a la máquina del frente para hacer la manufactura número 2 y antes de entrar al siguiente proceso entra a un banco donde se toman medidas y donde el producto puede o está autorizado para pasar al siguiente proceso o se desvía porque está fuera de especificación. Bueno, después de haber visto nuestro video de cómo se manufactura un cubo de rueda de tercera generación, ¿qué tenemos como consecuencia de todo lo que hemos venido practicando? Bueno, TMK es una empresa joven, líder en rodamientos y masa, para el segmento automotriz y obviamente para la parte de repuesto. ¿Qué es lo que hemos visto? Que todos los materiales utilizados son avalados por nuestros laboratorios de prueba de materias primas durante el proceso de fabricación, independientemente de tener un proceso de manufactura inteligente, automatizado. También los materiales se tienen que someter a ciertas pruebas de dureza, pruebas de fatiga, pruebas de corrosión. Entonces, con esto nosotros rebasamos las expectativas de calidad en el segmento de repuesto. Nuestro calificado equipo de desarrollo del producto anticipa las necesidades y nos permite estar a la vanguardia ofreciendo la mejor cobertura del parque vehicular nacional. Nuestra misión y nuestros valores corporativos enfocan los esfuerzos en cuidar los detalles para brindar con honestidad un mejor servicio a nuestros clientes. Nuestro precio totalmente competitivo. Los nuevos productos los van a poder ustedes ubicar en nuestra página que aquí mostramos, nuestra página de internet, valeros-mediovisa.com, en donde van a entrar y van a poder ver las diferentes marcas que manejamos, todos los números nuevos, ya que constantemente nosotros estamos ingresando. No me queda más que agradecerles su atención y pues tenemos aquí ya nuestra página de internet en el cual pueden hacer las consultas de todos nuestros productos, aplicaciones y también pueden comunicarse con nosotros para alguna asesoría técnica, alguna duda que ustedes puedan tener. Pues les reitero el agradecimiento, la atención a su servidor y pues nos estamos viendo en otra de estas pláticas. Saludos y que tengan buen día. Hasta luego.
Gracias por haber visto nuestra capacitación de TMK impartida por el técnico José Rubén. Cualquier duda o comentario, esperamos haberlo resuelto. Si quedó alguno pendiente, por favor háganoslo llegar. Recuerden que estas capacitaciones son hechas especialmente para ustedes. Si requieren algún tema específico, no duden en solicitarlo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.